Muy buenos días a todos los estudiantes del sexto grado. Vamos a proceder a grabar nuestro video de la clase del día de hoy. El área a trabajar es comunicación y nuestro tema: leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Ya, entonces vamos a leer textos literarios, pero que sean representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Nuestras normas de convivencia que se van a establecer para ser evaluadas hasta el final de nuestra clase. Luego, los recursos que vamos a necesitar en esta oportunidad son la lectura de Santos Chocano, Blasón, también de Martos, El Perú y las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Esto lo van a obtener ustedes de la sección de recursos de la plataforma. Le voy a dejar yo el enlace para que puedan ingresar para poder escuchar y también para poder leer. Muy bien, para el desarrollo de esta actividad, ayer iniciaste esta gran experiencia de aprendizaje y has reflexionado sobre el significado del bicentenario de la independencia del Perú. Seguro piensas en todo lo que habrá vivido el Perú en estos casi 200 años de república. Podríamos recoger sus pasos solo leyendo su historia, pero hay otras maneras de comprender el pensamiento de los peruanos y las peruanas, sus preocupaciones, sus grandes retos y su trayectoria, y es a través de expresiones artísticas como por ejemplo la literatura. Ya, entonces vamos a ver eso hoy día. ¿Cuál es nuestra meta entonces? Hacer un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad y que puedes utilizar al elaborar el panel del bicentenario. Quiere decir que nosotros tenemos una finalidad. Vamos al final a elaborar un panel del bicentenario. ¿Qué es lo que espero que aprendas el día de hoy? Vamos a trabajar a base de criterios como venimos haciéndolo anteriormente. Vas a señalar datos básicos de dos poemas: el título, el autor y quién los recitó. Luego, utilizar la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos. Mencionar diferentes o diferencias entre los poemas. Explicar el sentido de los poemas y qué nos quieren transmitir los autores en algunos versos, a partir de las ideas que se relacionan con ellos. Hacer un listado de las expresiones o tus versos favoritos relacionados con la peruanidad y justificar su elección. Explicar cómo crees que eran las personas en la época en que se narraron las tradiciones de Ricardo Palma a partir de las ideas plasmadas en una de ellas. Bien, vamos a empezar entonces. La literatura es una de las artes más bellas y una de las formas más antiguas de expresión artística. Además, escrita, también puede ser oral. El centro de su estética se encuentra en el empleo de palabras. Cada obra literaria ha sido creada en un determinado contexto histórico. Por eso se dice que en los libros se recoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo. En nuestros casi 200 años de vida republicana, tenemos representantes literarios de narrativa y poesía que han sabido conservar y transmitir las costumbres, los acontecimientos históricos y el pensamiento de las mujeres y los hombres de cada época. A continuación te presentamos una línea de tiempo sobre tres célebres escritores de la literatura peruana. Entonces aquí vamos a ver una línea de tiempo. A ver, tenemos los ciclos 1800, 1900 y 2000. Luego acá vamos a identificar algunos años. La independencia del Perú se realizó en el año 1821. El centenario de la independencia del Perú en 1921. Y luego el bicentenario de la independencia del Perú se va a realizar en el 2021. Luego tenemos aquí, en 1833, nace el escritor Ricardo Palma, 12 años después de la independencia del Perú. Fallece 2 años antes del centenario de la independencia. Otro representante más tenemos en 1875. Nace el poeta José Santos Chocano, 54 años después de la independencia del Perú, y fallece 13 años después del centenario de la independencia. Luego tenemos en 1942, nace el poeta Marcos Martos, 121 años después de la independencia del Perú. Continúa publicando la poesía. Reflexionamos entonces. A partir de esta línea de tiempo, ¿pudiste darte cuenta de qué tan próximos están los escritores a la fecha de la independencia? Claro que sí, ya que el nacimiento de estos escritores, Ricardo Palma en 1833, José Santos Chocano en 1875 y Marcos Martos en 1942. ¿Cómo habrá influido en ellos la historia y los acontecimientos sociales de su época? Hubo mucha influencia, ya que relacionan su literatura con los acontecimientos sociales que ellos vivieron en su época y a su contexto.
cuánto habrá influido en sus obras la mirada colonial sobre el origen de la cultura o racial de las personas. Tuvo influencia también ya que se hablaba mucho sobre el mestizaje y su prejuicio racial en la colonia. Iniciaremos esta experiencia lectora con dos poemas emblemáticos que tratan sobre nuestro Perú. Recuerda que leer poesía es una experiencia estética, placentera, emocionante, sensible y hasta divertida, como cuando escuchas o bailas tu música preferida o aprecias la belleza de una pintura. Mantén una actitud reflexiva hacia los mensajes que nos comunicarán los poetas a través de sus palabras. Prepárate entonces para leer. Los poemas que podrás leer se encuentran en formato de audio y uno de ellos también en video. Cuando ingreses a los enlaces web que te brindaremos, explora el contenido total de la página. Lee el nombre del poema, del autor del poema y de la persona que recita el poema. Anota estos y otros datos importantes en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Identifica dónde se encuentran los poemas escritos, los audios del poema y en uno de los casos el video. Luego decide qué poema vas a leer primero. A leer el problema. Para vivir esta hermosa experiencia de lectura, te invito a acceder a los poemas en los enlaces de las siguientes referencias. Acá tenemos de Santos Chocano, Blasón. Luego de Martos tenemos El Perú. Vamos a leer estos dos poemas. Cuando reproduzca los audios, cierra los ojos y presta mucha atención para que puedas recrear mentalmente los versos que escuchas. Disfrútalos. Si deseas volver a leer los poemas, hazlo. También puedes releerlos, los versos que te agraden más. Mientras lees, pregúntate, ¿quién dice esto? ¿A qué o a quién se refiere? Vuelve a escuchar los audios y observa el video para disfrutar de la sonoridad y del ritmo de los poemas o identificar las emociones que producen en ti. Después de leer los poemas, haz clic en el nombre de los autores para que conozcas sus datos bibliográficos. Entonces todo esto es una exploración que vas a hacer en la página web donde están subidas los dos poemas y también quienes los han escrito. A ver, vamos a leer el poema Blasón. El autor es José Santos Chocano. Dice: soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de mi abolengo moro, los Andes son de plata, pero el león de oro, y las dos cestas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido, y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Muy bien, aquí tenemos el poema Blasón de el autor José Santos Chocano. Ahora vamos a ver el poema El Perú. El autor es Marco Martos. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Bien, este es el poema El Perú de Marco Martos. Sigamos aprendiendo entonces. Has leído dos poemas que tratan sobre los sentimientos de los poetas hacia el Perú. ¿Estos sentimientos son distintos? No son distintos porque se evidencia un sentimiento igual por el Perú. ¿La manera como ven al país es la misma? ¿Y por qué? No, lo ven de distinta manera porque uno habla de la lucha contra la colonia y el otro sobre la identidad con el Perú. ¿Crees que en los poemas se refleje cómo históricamente hemos concebido el amor y la identidad hacia nuestro país? Sí, porque cada uno a su manera expresa el amor por nuestra patria. Lee atentamente entonces. Aquí vamos a ver. Blasón. Fue publicado en el poemario Alma América en 1906, 15 años antes que cumpla 100 años de nuestra independencia. En aquella época ocurrió la guerra con Chile y se hicieron grandes esfuerzos por reconstruir la patria y dignificar al indio. Aún estaban muy marcadas las diferencias sociales y raciales. Blasón significa escudo de armas de una familia con abolengo. Esto quiere decir que para Chocano el poema es como el escudo del linaje al que pertenece. El poeta mira el pasado, distingue las razas del país y se reconoce en algunas para enaltecerlas.
El Perú, el poema El Perú, fue publicado por el poemario La Caballera de Berenice en 1990, después de aproximadamente 170 años de nuestra independencia. Con todo lo sucedido hasta ese momento, nuestra manera de vernos como país y construir nuestra identidad había cambiado. Fue escrito para las niñas y los niños del Perú, a solicitud de un grupo de maestras. El poeta reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos, sin distinción, construiremos un futuro mejor para todas y todos. Esto es la publicación de Blasón y el Perú. Tomando en cuenta la lectura de los poemas, resuelve lo siguiente en tu cuaderno o en hojas de rebus. Bien, va a contestar una serie de preguntas donde tú vas a poder responder cada una de ellas. Yo te voy a dar una guía nada más y tú vas a continuar y tener tu propia opinión. ¿Qué poema te gustó más? ¿Por qué? ¿Por qué el otro poema te gustó menos? ¿Qué rescatarías del poema que te gustó menos? A ver, vamos a contestar. El poema que me gustó fue Blasón. ¿Por qué? Porque revive todo lo que pasamos en la opresión colonial. ¿Qué rescatarías del poema que nos gustó menos? Pues nos cuenta muy poco sobre el Perú, es muy pequeño, muy pocos versos, y rescataría la identidad con nuestra patria. Escribe los dos poemas y compáralos en función a estas preguntas. ¿Tienen la misma cantidad de versos? A ver, vamos a ver. Aquí podemos identificar en el autor José Santos Chocanos que tenemos 14 versos, mientras que en el autor Marcos Martos de Perú tenemos solo 9. Entonces, ¿tiene la misma cantidad de versos? No, y como te diste cuenta, pues lo conté y lo enumeré y para saber quién tenía más. Y así lo he identificado. Tratan del mismo tema y por qué. Sí, porque en ambos poemas se transmite la identidad y el amor al Perú, de diferente forma, pero en el fondo ambos tienen la identidad y el amor por el Perú. ¿Alguno de los poemas tiene rima? ¿Cómo te diste cuenta y qué características de los poemas crees que los hagan bellos y melodiosos? Cita un fragmento de cada poema que te parezca bello y melodioso y explica por qué. A ver, lo primero que vamos a identificar es si tiene rima. Vemos acá que tiene al finalizar y dentro del poema o de los versos mucha rima. Por ejemplo, acá dice salvaje, ramaje, vasallaje, coloniaje, moro, oro. Quiere decir que se ha esmerado en ponerle una rima. ¿Podemos sacar un extracto de este poema? Sí. Por ejemplo, cuando dice, cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. ¿Qué dice? Que se identifica con nuestras raíces más profundas del Perú y el autor se ha encargado de ponerle una rima que lo hace aún melodioso. Muy bien, ya hemos contestado esa pregunta entonces. ¿Qué querrá decir Chocano con estos versos? Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma y mi canto un ideal. A ver, ¿por qué crees que menciona al sol y al coloniaje? Una época en la que dependíamos aún de España. Vamos a contestar a la primera pregunta. ¿Qué querría decir Chocano con estos versos? Él quiere decir que en sus poemas expresaba sus ideales sobre la defensa del americanismo y su representación del modernismo peruano. José Santos buscó la voz de América. ¿Por qué menciona al sol y el coloniaje? Porque evocaba al Inca, que luchaba contra la opresión todavía de la colonia. ¿Qué querrá decir Martos ahora con estos versos? No es este tu país, porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. ¿Por qué crees que menciona la palabra sueños al final del poema? Primero que vamos a decir, ¿qué quiere decir Martos con estos versos? Que este no es tu país por haber nacido aquí en el Perú, sino porque te identificas con tu país por tu identidad como peruano. No el hecho de haber nacido, sino porque tú te tienes que identificar con tu país y como peruano. La palabra sueño es el ideal que tenemos todos los peruanos de vivir en nuestra tierra e identificarnos con ella. Por eso es que yo pienso que le puso la palabra sueños al final. El país que todos y todas queremos. Ahora, subraya o pinta las frases o los versos relacionados con la peruanidad que más te gustaron de uno o de los dos poemas. Luego selecciona 3 de ellos, escribe a manera de lista y explica qué te gustó de cada uno. Bien, yo voy a seleccionar el que dice, como me habla de peruanidad, voy a elegir el de Martos.
Y aquí voy a seleccionar estos 3 versos que me dice que puedo yo rescatar. El que dice, en este tu país, es este tu país, porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo. Me dice que lo escriba a modo de lista, entonces le voy a escribir. ¿Es este tu país? ¿Qué quiere decir? Que nos identificamos con el Perú. Porque si tuvieras que hacerlo, si tuviera que elegir un país en donde nacer o vivir, lo elegirías de nuevo. Quiere decir que volvería a elegir el Perú. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar orgulloso y identificado con el Perú. Como te habrás dado cuenta, en ambos poemas se transmite identidad y el amor por el Perú. Esos sentimientos se sustentan en lo que piensan los autores sobre nuestro país y en cómo se vinculan con la sociedad. Cada época tiene su riqueza y sentido en relación con lo que vivieron los protagonistas. En el transcurso de esos días seguirás profundizando a partir de ello y valorarás la trascendencia de celebrar dentro de poco el bicentenario de nuestra independencia. Recuerda, una lectora o un lector que gusta de leer poesía en soportes audiovisuales es curioso y profundamente crítico. Además de intentar comprender el mensaje de los poemas, se detiene a identificar otros recursos para informarse, analizar y disfrutar del arte. Ten en cuenta que has leído poemas de 2 poetas peruanos que representan, cada uno, un tiempo en la historia de nuestro país. Ahora tendrás la oportunidad de leer una de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que muestra parte de las costumbres y los pensamientos del siglo XIX. Ingresa al texto el anexo de tradiciones peruanas que se encuentra en la sección de recursos de la plataforma. Entonces, aquí vamos a ver algunas recomendaciones antes de que leas las tradiciones peruanas. Antes de escoger la tradición que leerás, revisa la portada del libro e identifica el título de la obra, el autor y la casa editora. Luego, si deseas, lee los datos bibliográficos del autor o directamente busca el índice y escoge la tradición que más te llame la atención. Durante la lectura no te preocupes si no comprendes algunas expresiones o no te suenan comunes, pues corresponden al lenguaje de la época. Pon atención a la trama y en los diálogos. Podrás reconocer una dosis de picardía en la forma de narrar las escenas. También es posible que identifiques costumbres y actitudes propias de la época, o te percates de que alguna de ellas se mantiene en la actualidad. Escribe en tu cuaderno o hoja de reuso los datos principales de la obra, como nombre del libro, del autor, de la editorial y de la tradición seleccionada. Después responde estas preguntas. ¿De qué trata la tradición? ¿Qué fue lo que te llamó más la atención? Según la tradición, ¿cómo crees que eran las personas en aquellas épocas? Toma en cuenta en qué tiempo nació Ricardo Palma, el autor. Disfruta la lectura entonces. Aquí yo te muestro la portada que dice Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma. A la vez te voy a mostrar el índice que tenemos al pie de la letra: El Ricón Quitacalzón, Los 7 pelos del diablo, Historia de un cañoncito, 6 por 6 son 36, Truenos en Lima y La laguna del diablo. Entonces, de estas tradiciones peruanas tú vas a poder elegir una de ellas y vas a tener que leerla y analizarla. Te lo dejo como tarea para que lo puedas hacer tú. A continuación, evalúa tus aprendizajes sobre la base de los siguientes criterios. Aquí vamos a tener algunos criterios una vez que tú hayas leído ya las tradiciones peruanas. Señalaste los datos básicos de los 2 poemas, el título, el autor y quién los recitó. ¿Te acuerdas de Martos? Y aquí lo tenemos. Entonces, sí identificamos, ¿no?, el título, el autor y quién los recitó. ¿Por qué? Porque eso lo vas a encontrar en la página web muy clarito. Utilizaste la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos. Así es. ¿Mencionaste diferencia entre los poemas? Claro que sí. ¿Explicaste el sentido de los poemas y qué nos quieren transmitir los autores en algunos versos a partir de ideas que las relacionan con ellos? Así lo hemos hecho. ¿Hiciste un listado de las expresiones de tus versos favoritos relacionados con la peruanidad y justificaste su elección? Sí, subrayamos 3 y lo hice a modo de lista e incluso indiqué que me gustó. ¿Explicaste cómo crees que eran las personas en la época en que se narraron las tradiciones de Ricardo Palma a partir de las ideas plasmadas en una de ellas? Yo voy a poner que sí, pero tú vas a tener que analizarla en las tradiciones peruanas para que puedas marcar que sí. Así es como debería quedar tus criterios de autoevaluación después de leer y analizar toda la actividad del día de hoy. Entonces, con esto estás logrando toda la actividad, que es lo que espero que tú logres el día de hoy.
Recuerda que leíste los poemas para hacer un listado de expresiones o versos de tu preferencia relacionados con la peruanidad y utilizarlos en el panel de bicentenario que elaborarás al final de esta experiencia de aprendizaje. Seguimos diciendo que al final nosotros vamos a elaborar un panel del bicentenario. Anímate a leer obras de otros autores de nuestro país de gran reconocimiento nacional e internacional. Podemos leer, por ejemplo, José María Arguedas, Blanca Varela, Julio Ramón Ribeiro, Clorinda Mato de Turner, César Vallejo, entre otros. Pide a un adulto que te ayude en la búsqueda de libros físicos o virtuales. Con tu familia ahora vas a reunirte con ellos y le lees uno de los textos que descubriste hoy. Luego dialoguen sobre sus expresiones acerca del texto. Coméntale tus ideas sobre el bicentenario y la importancia de la literatura como expresión de las vivencias y los sentimientos en determinados momentos de la historia. Reflexiona a partir de estas preguntas. Te invito a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo más interesante de la actividad? Bueno, lo más interesante fue que pude conocer a algunos autores que me permitieron ver cómo era en ese entonces la literatura o cómo transcurría en ese entonces como una historia. ¿Cómo te sentiste cuando leíste el poema que más te gustó? Me sentí muy bien, me gustó mucho. Es interesante poder leer y conocer qué me quiere transmitir el autor. ¿Qué reflexiones vinieron a tu mente sobre la literatura como manifestación artística que expresa parte de la historia de nuestro país? Bueno, reflexioné que todavía a nosotros nos falta, no hemos leído muchos libros que son de esa época, que son muy bonitas y que podemos aprender mucho de ellos, conocer de nuestra historia sobre todo, identificarnos como país. ¿Qué se te hizo fácil y qué fue difícil al leer los poemas? Bueno, lo fácil es que algunos poemas son pequeños, se puede leer fácilmente. Lo difícil es que tienen algunas palabras que no conocemos porque están hechos propias de esa época. ¿Qué podrías hacer para mejorar cuando desarrolles una actividad similar? Escribe las respuestas en tu cuaderno o hojas de rebus. ¿Qué podría hacer? Pues comenzar a buscar en mi diccionario qué es lo que significan esas palabras para darle sentido y así comprender el texto que estoy leyendo. Bien, espero que te haya servido el video. Con eso llegamos al fin de la explicación. Espero que leas las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, son muy bonitas. Elige la que más te guste y con eso completa tu actividad del día de hoy. Ahí nos vamos a quedar entonces. Te pido que te suscribas al canal, observa siempre la publicidad para que nos puedan poner en las primeras búsquedas del YouTube. Luego únete al grupo del Facebook y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que subo un video. Muy bien, muchas gracias. Hay algunos saludos que voy a mandar en el próximo video porque todavía espero que se junten un poco para que no se haga muy largo el video. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.